Hola, hermanos de la Iglesia Bautista Torre Fuerte. Dios les bendiga. Soy el pastor Gabriel Torres y bueno, estoy compartiendo con ustedes palabra. El día de hoy fui invitado, tuve la bendición de que su pastor Edmundo Arroyo, amigo mío, consiervo del Seminario Teológico Bautista, me invitara para poder compartir palabra con ustedes en esta ocasión. Y bueno, pues antes que nada, soy Gabriel Torres, pastor de la Iglesia Bautista Vive la Esperanza en Jalapa, Veracruz. Y bueno, pues hoy tengo la bendición de poder compartirles esta palabra a cada uno de ustedes. Déjenme, antes que nada, hacer una oración y hoy estaremos analizando Mateo 5, 6. Sé que están con una serie sobre las bienaventuranzas y hoy me ha tocado compartirles sobre la cuarta bienaventuranza. Sé que ya les han compartido las otras, y yo me enfocaré solamente en la cuarta bienaventuranza, que es bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y el título de esta palabra es hambre y sed de justicia. Padre, en esta hora te doy gracias porque puedo compartir palabra con mis hermanos de la Iglesia Bautista Torre Fuerte, allá en Oaxaca. Bendice la iglesia, bendice a mi hermano Edmundo Arroyo, bendice a su esposa, y oramos porque esta palabra, Señor, sea de bendición a la iglesia, esta palabra que sea de edificación y que podamos juntos ir aprendiendo. En tu nombre precioso. Amén. Muy bien. Y antes que nada, obviamente aquí la idea es ir desmenuzando prácticamente palabra por palabra. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y lo primero que tenemos que entender aquí, lo primero que debemos de entender es la ocasión. ¿Y a qué vamos con la ocasión? El momento en el cual precisamente Jesús va a compartir esta parábola. Miren, algunos no se ponen de acuerdo, los comentaristas, algunos piensan que lo dirigió a la multitud, porque vean lo que dice allá el capítulo 5, versículo 1, porque ahí es cuando va a empezar obviamente las bienaventuranzas. Cuando vio las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando la palabra comenzó a enseñarles diciendo, y bueno, ya las tres anteriores bienaventuranzas ustedes ya las vieron, hoy me toca a mí compartir la cuarta. Entonces, lo primero que podemos ver la ocasión. Cuando vio las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó, y sus discípulos se le acercaron, tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo. Muy bien, entonces lo primero que podemos ver aquí es la ocasión. La ocasión es precisamente cuando ve la multitud. Algunos, insisto, algunos no se ponen de acuerdo si Jesús se lo dijo solamente a estas bienaventuranzas, solamente a sus discípulos, si se lo dijo a toda la multitud, más sus discípulos. Miren, quiero que entendamos lo siguiente. Una cosa es cierta, Jesús tenía muchos discípulos. Yo siempre he dicho que seguramente tenía cientos de discípulos, y de esos cientos él sacó 12, y de esos 12 él todavía saca, ¿qué? 3 más. Usted recordará, Pedro, Jacobo y Juan. Entonces la ocasión la ocasión surge cuando ve la multitud. Entonces algunos no se ponen de acuerdo si en realidad se lo está dirigiendo estas palabras a la multitud con sus discípulos o si nada más a sus discípulos. Bueno, ese no es el punto. El punto es que de una u otra manera tenemos esta bendición de la palabra con cada uno de nosotros. Mateo tiene la oportunidad y la bendición de habernosla dejado a cada uno de nosotros. Entonces, la ocasión es precisamente cuando Jesús ve la multitud. Dice, cuando vio las multitudes, subió a la ladera de una montaña y bueno, se acercaron sus discípulos y comenzó a enseñarles. Ahora, la ocasión es la multitud. ¿Qué pasó por la mente del Señor? ¿Qué habrá pasado por la mente? ¿Qué vio en la multitud? ¿Los habrá visto como ovejas que no tienen pastor, como menciona más adelante, verdad? O como aquella gallinita que quiso juntar a sus polluelos y no quisieron. Vaya usted a saber qué pasó por la mente del Señor, pero independientemente de lo que haya pasado por la mente del Señor, hoy, quiero que entendamos, hoy sigue habiendo multitudes y el Señor sigue enseñándonos. Hoy sigue habiendo discípulos y el Señor sigue abriendo su boca para enseñarnos a cada uno de nosotros. Bien, es cierto, ya no necesita sentarse a la ladera de una montaña o sentarse en el monte. Ahora los que tenemos que sentarnos somos nosotros para poder escucharlo a Él. En aquel tiempo así se acostumbraba a enseñar, ¿verdad? Se tenía que sentar, abría la boca y bueno, enseñaba. Ahora nosotros somos los que tenemos que sentarnos y escuchar la voz del maestro a través de la porción de la escritura, a través de la palabra de Dios. Entonces, la primera enseñanza aquí es la ocasión. Nosotros hoy, hermano,
hermanos de esta iglesia, ¿verdad? De Torre Fuerte, hermanos de esta iglesia, hoy nosotros somos esta multitud que debemos llevar a cabo esas bienaventuranzas. Ahora, insisto, ya han llevado ustedes también las anteriores, yo me voy a enfocar solamente en una, pero hoy nosotros somos esos discípulos, hoy nosotros somos esa multitud que Él ve, abre su palabra, ¿verdad? Y nos enseña a nosotros. Entonces, en base a esto, usted y yo partimos de lo siguiente. Ahora, dice lo primero ahí, bienaventurados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Lo primero que encontramos aquí es bienaventurados o dichosos. La nueva versión internacional, que es la versión que yo generalmente uso, dice dichosos, otras dicen muy dichosos, otras dicen bendecidos, otras muy bendecidos. El punto es que somos bienaventurados. Ahora, la palabra bienaventurados significa supremamente bendecido. Con esto quiero dejarte en claro, hermano, no es cosa de una bendición y ya. No es una simple bendición y ya. Ahora, todas las bendiciones son grandes, sin duda, pero cuando se nos llama esta palabra, la palabra es Macario, o Macarios, por así decirlo. Así que cuando tú escuchas el nombre de Macario, yo sé que para algunos les gusta, suena muy feo, pero sin duda Macario significa supremamente bendecido. Ahora, no es una cosa de una simple bendición y ya, sino que va mucho más allá, significa grandemente bendecido. Ahora dice, dichosos o bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Entonces, si tú quieres ser bendecido en tu vida, si tú quieres ser muy dichoso, si tú quieres ser muy bienaventurado, si tú quieres ser muy bendecido, tú debes, sin duda, lo que dice aquí, tener hambre y sed de justicia. Es lo que nos está enseñando aquí el Señor Jesucristo. Es la porción de la Escritura que nos está enseñando eso. Entonces, bienaventurado significa supremamente bendecido. Por lo tanto, al hacer cada parte que se nos pide, porque ahí dichosos los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los humildes, bienaventurados los que tienen hambre y sed, bienaventurados los compasivos, bienaventurados los de limpio corazón, etcétera. Entonces, si tú quieres tener estas bendiciones, si tú quieres ser muy bienaventurado, si tú quieres ser muy dichoso, muy feliz, por así decirlo, también en nuestro idioma, para que lo entendamos un poco más, usted debe de hacer cada esta de las bienaventuranzas, usted debe de hacer el esfuerzo por llevarlas, por tenerlas en su vida. Entonces aquí lo primero es bienaventurado. Por lo tanto, al hacer cada parte de estas bienaventuranzas, somos sin duda bendecidos. Otra vez, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Entonces, sin duda, somos bendecidos cuando queremos, anhelamos, ansiamos la justicia, sin duda, pero bendecidos también o somos también bienaventurados para que nosotros podamos bendecir a otros. Somos bendecidos porque eso significa bienaventurado, grandemente o supremamente bendecido. Y no es nada más para nosotros, es para que tú también compartas las bendiciones, para que tú compartas las bendiciones de Dios, para que tú compartas las bendiciones que el Señor nos ha dado. Entonces, si Dios te bendice, si tú quieres ser bendición, debes sin duda de bendecir a otros. Las bendiciones que Dios te da son para que tú los compartas. Iglesia, Dios les ha dado dones, talentos, bendiciones. Usted debe que de alguna o de otra manera compartir esas bendiciones para que usted sea muy dichoso, para que usted sea supremamente, grandemente bendecido. Entonces ahí está lo primero, la ocasión. La segunda cosa, bienaventurado. Ahora lo siguiente. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed. Hambre y sed. Hasta ahí me voy a quedar ahorita, pero entonces vamos a leerlo todo otra vez. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Ya vimos la primera palabra, ya vimos la ocasión, ya vimos la palabra bienaventurado. Ahora vamos a lo siguiente, hambre y sed. Los que tienen hambre y sed. ¿Quiénes son bienaventurados? ¿Quiénes son muy dichosos? ¿Quiénes son grandemente o supremamente bendecidos? Los que tienen hambre y sed. Los que tienen hambre y sed. El hambre y la sed. ¿Qué son el hambre y la sed? Analicemos por un momento. ¿Qué es el hambre y la sed? El hambre y la sed, déjeme decirle que son necesidades. El hambre y la sed es una necesidad, son necesidades básicas de nuestro día, y así es como se ve esta bienaventuranza, como una necesidad.
Quiero que entendamos eso. Esta bienaventuranza se ve como una necesidad. Con esto quiere el Señor enseñarnos. ¿Hasta qué punto deseas? Desear que la justicia, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Hasta qué grado, hermano, estamos anhelando? ¿Hasta qué grado estamos deseando la justicia? Ahora, el Señor usa esta analogía del hambre y la sed, porque son cosas que usted y yo pasamos. Cuando usted tiene hambre, pues es un deseo. Cuando usted tiene sed, pues es porque dicen los que saben que cuando usted se está un poco deshidratando en su organismo, es cuando el organismo empieza a pedir que agua. Entonces, cuando usted tenga mucha sed es porque de una u otra manera en su organismo se está deshidratando y necesita agua, es una necesidad. Como entonces lo que nos está enseñando el Señor es hasta qué punto deseas, hasta qué punto necesitas la justicia. Ahora, la deseas tanto, o sea, deseas tanto, otra vez, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. ¿Hasta qué grado deseamos la justicia? ¿Deseamos la justicia tanto como una persona hambrienta o sedienta que quiere saciarse? ¿Lo deseas tanto? ¿Recuerdas allá cuando dice, como el siervo busca o brama por las corrientes de las aguas? Porque tiene sed y brama, ¿verdad? Dicen los que saben que el siervo brama cuando encuentra agua, pero brama de alegría, de felicidad, de que encontré el agua, es lo que está diciendo. Así prácticamente es lo que nos está diciendo el Señor en cuestión del hambre y la sed de justicia. Ahora, no basta, quiero decirte lo siguiente, no basta solo con desearla. Que sí, pues no falta, no es nada más desear. El mundo está lleno de buenos deseos, el mundo está lleno, hermano, de buenas intenciones. ¿De qué cosas tienes hambre y sed? Analiza tu vida por un momento. ¿De qué tienes hambre y de qué tienes sed? ¿Tienes hambre de dinero? ¿Tienes sed de dinero? ¿Tienes hambre de una familia? ¿Tienes hambre de un coche? ¿Tienes hambre? ¿Tienes sed de una casa? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre de...? A veces nuestro enfoque es meramente terrenal. Y quiero que entendamos que todas las bienaventuranzas, prácticamente todas, tienen un asunto espiritual, tienen un asunto que ver terrenal con nosotros, pero la intención sin duda es espiritual. No podemos desligarla. Ahora, no estamos peleados con que tú anheles esas cosas. No estamos peleados con eso. Nosotros, mi esposa y yo, ya estamos cerca. Si Dios lo permite, el mes que entra estaremos empezando, si el Señor lo permite, a construir nuestra cabañita. Queremos una cabaña y con madera y ladrillos y una chimenea y todo ese asunto. La idea es el mes que entra empezar a construirla, si el Señor nos permite, nos da la bendición. Yo deseo eso. Y no está malo, pero debemos desear más el asunto espiritual, debemos desear más estar en la palabra y más basándonos en este punto, debemos desear más la justicia. ¿Cuál justicia? Ahorita vamos a ver para allá a qué se refiere en realidad con la justicia. Entonces, ¿tenemos hambre y sed de justicia? ¿De qué tienes hambre y de qué tienes sed, hermano? Debemos de tener hambre también de la palabra, debemos tener hambre de orar, debemos tener hambre de congregarnos. Yo no sé ustedes, pero yo ya quiero que por lo menos el semáforo de mi ciudad esté en amarillo para entonces, ahora sí, con los lineamientos obviamente necesarios y todo ese asunto, regresar, ver a la iglesia, ya estar con ellos, igual evitar obviamente el abrazarnos, darnos las manos, etcétera. Pero ya deseo regresar, tengo esa sed, tengo esa hambre, pero también tengo sed de justicia. También tengo sed del Señor, tenemos sed de lo espiritual. Por eso la pregunta es, ¿de qué cosas tienes hambre y sed? Ahora, por otro lado están también los que no tienen ni hambre y no tienen sed, porque también están eso, aquellos que piensan que están completamente saciados, pero se pierden la bendición de ser justos o de impartir una buena justicia. Jesús usó esta analogía del hambre y la sed de justicia para que entendiéramos mejor la necesidad humana, no. La necesidad carnal, no. La necesidad de cosas materiales, no. La necesidad de cosas espirituales, sí. Sí, va por ahí el asunto en realidad. Por eso él usa esta analogía, porque por eso inicié diciendo, ¿qué es el hambre y la sed? Es algo, es una necesidad y es una necesidad que hay que saciar. Entonces, el asunto de la justicia es algo que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, debemos de saciar, debemos de participar, debemos de apoyar en ello. Entonces, por eso Jesús usa esta analogía del hambre y la sed para que entendamos mejor la necesidad espiritual que cada uno de nosotros tiene. Ahora,
lamentablemente no todos la sienten como deberían, ya sea porque creen estar llenos o porque están enfermos espiritualmente. ¿Cuándo una persona no tiene hambre y no tiene sed? ¿Cuándo? Solamente puede haber dos razones por las que tú no tengas hambre y por las que tú no tengas sed. Solamente hay dos razones. La primera, porque estás saciado. Ahorita vamos a ver esa palabra. La primera es porque estás saciado, porque estás lleno, porque estás a reventar, ¿verdad? Oye, una comida más, un taquito más, ahí está el huerfanito. No, ya cuando uno de plano no se come el huerfanito, cuando está la tostadita ahí solita, el sopecito, la tlayuda, lo que sea, ¿verdad? El tasajo ahí, rico, ¿no? Y tú dices, no, es que, oye, es que es el huerfanito, eso puede quedar, no, ya no me cabe. Es porque de plano ya estamos bien saciados, ¿verdad? Esa sería la primera. Y eso pasa, hermanos, cuando algunos dicen, no, yo no necesito esto, yo no necesito lo otro, yo así estoy bien. Eso es orgullo, ¿sale? Entonces no te creas que ya estás saciado. Ahora, yo estoy hablando en un sentido espiritual, obviamente. Yo estoy hablando en el sentido espiritual. Entonces, cuando tú no tienes hambre y sed, en primera, cuando estás satisfecho, cuando estás saciado, cuando estás lleno, cuando estás hasta reventar, ¿sale? La segunda cosa es porque estás enfermo. Porque estás enfermo. Entonces, cuando una persona está enferma, no tiene hambre, no tiene ganas absolutamente nada. A lo mejor tiene que tomar agua porque si no se deshidrata. Días sin comer, puedes estar muchos días sin comer. No sé, no sé si sean 2, 3 meses sin comer. Francamente, no recuerdo, disculpe. Pero lo que sí sabemos es que 3 o 4 días sin agua, te mueres. 3 o 4 días sin líquido, te mueres. Entonces, solamente hay dos maneras que tú no tengas hambre y sed. La primera es que estés saciado y la segunda es que tengas alguna enfermedad, que definitivamente estés enfermo. Y la verdad es que siento, hermanos, que en nuestras iglesias tenemos gente enferma, porque hay gente que, aunque en realidad debería de tener hambre y sed, pues porque están enfermos, no quieren saciarse. No quieren saciarse sin duda de las cosas de Dios, de las cosas espirituales. Por eso tenemos en nuestras iglesias gente apática, gente amargada, gente desleal, gente que no se relaciona con el Señor, gente que no crece, gente que esto, gente que el otro, gente que da lata, gente que acarrea problemas, gente que... La lista podría seguir, la lista podría hacerse grande porque tenemos muchos hermanos enfermos en la iglesia o algunos que también, el otro extremo es los que se creen saciados. Este muchacho que me va a enseñar a mí, no, yo ya sé todo, yo ya tomé todos los discipulados y también tenemos gente así. ¿De qué tienes hambre y sed, hermano? Vuelvo a la pregunta, ¿de qué tienes hambre y sed? ¿De qué cosas tienes hambre y sed? Entonces debemos de tener hambre y sed de justicia, pero obviamente yo te añado también otros asuntos espirituales, hambre y sed de Dios, hambre y sed de orar, hambre y sed de relacionarse con otros hermanos, hambre y sed de meditar en la palabra. Esa es la hambre y sed que nosotros también, aparte de la justicia, debemos tener cada uno de nosotros. Muy bien. Entonces dice ahí, ¿verdad? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Porque serán saciados. Entonces ya vimos primero la ocasión. ¿Sale? Cuando Jesús va a la montaña, ve la multitud y vaya usted a saber lo que pasó por su mente, pero tuvo la bendición de enseñar. Lo segundo, la bienaventuranza o bienaventurado. Lo tercero, los que tienen hambre y sed. La cuarta cosa aquí es de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora, este artículo, porque ya no lo dije, pero bueno, aquí lo voy a añadir y no lo puse aquí en mis anotaciones, pero maneja ahí un artículo los, o sea, no dice todos. ¿Te das cuenta? No dice bienaventurados todos. Ahora, ¿por qué no menciona todo el Señor? ¿Por qué no menciona el Señor todos? ¿O por qué no dice bienaventurados todos los cristianos o bienaventurados todos los hijos de Dios? Porque el Señor Jesús sabe que algunos no van a tener hambre y sed de esto. Porque el Señor Jesús sabe que algunos no van a ser dichosos porque lloran, porque sabe que algunos no serán humildes, porque sabe que algunos no serán compasivos, porque sabe que algunos no trabajarán por la paz, porque sabe el Señor que algunos no serán de corazón limpio y no les va a interesar la justicia. Por eso Él menciona ese artículo, dichosos o bienaventurados los. O sea, no da a entender que todos. ¿Tú quieres ser de esos? ¿Tú quieres ser de esos bienaventurados? ¿Tú quieres ser de esos dichosos? Adelante. Te animo a que lo seamos. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed, y aquí está la siguiente enseñanza, de justicia. Esa es la siguiente enseñanza, de justicia.
El término justicia es esto lo dice un comentario, un comentarista lo menciona de la siguiente manera: el término justicia es un verdadero camaleón en cuanto a su significado en el Nuevo Testamento. ¿Usted sabe qué hace un camaleón? Un camaleón se va acoplando, ¿verdad? Se cambia su color. Si está en un color verde, para camuflajearse, se pone de verde. Si está de este lado de amarillo, pues se camuflajea de amarillo. Esa es la virtud del camaleón, ¿verdad? Ocultarse por ahí, acoplándose a la situación. Bueno, esta palabra en realidad en el Nuevo Testamento algunos no se ponen de acuerdo exactamente a qué tipo de justicia se requiere o a qué tipo de justicia se refiere, pero por lo menos en este contexto en el cual viene hablando el Señor Jesús pueden ser por lo menos dos cosas. En este contexto, por lo menos hay dos enfoques contemplados. El primero sería la sed por la justicia personal. El sed de la justicia personal, el ser y hacer lo que es recto según las normas de Dios. Y esto tiene que ver obviamente también con nuestro actuar, independientemente del término de justicia, lo que signifique, tiene que ver con nuestro actuar, tiene que ver con nuestro caminar diario, tiene que ver con nuestra justicia personal de cómo somos, cómo nos comportamos en hacer lo recto según las normas de Dios. Según las normas de Dios, se trata de hacer lo recto, no es nada más en cuanto a la justicia penal o algo así, o moral, no tiene, bueno, sobre todo moral sí, pero en cuestión de justicia penal, esas cosas no tienen nada que ver con eso, es un término, por eso algunos no saben como que en realidad a qué se refiere a la justicia de Dios, se refiere a la justicia que yo puedo hacer, o se refiere a la justicia como tipo juicio. Entonces, por eso dice el comentarista, es un verdadero camaleón en cuanto a su significado, la palabra justicia en el Nuevo Testamento, pero lo primero que aquí significa es sed por la justicia personal, ser y hacer lo que es recto según las normas de Dios, según las normas de Dios. Por eso insisto, hay que tener hambre y sed. Si quiere usted saber las normas de Dios, si quiere usted saber los lineamientos de Dios, tenemos que ir a su palabra. Tenemos que ir a su palabra. Lo que rige nuestra vida, lo que rige nuestra norma de vida, no es una ideología, sino es la palabra del Señor. No son algunos términos, sino es la palabra de Dios. No es el comunismo, no es el marxismo, no es el capitalismo, no son esas cosas, sino es la palabra de Dios. Así que si queremos ser justos, debemos de tratar de hacer lo que la palabra del Señor, lo que la palabra del Señor dice, y nosotros hacer nuestro esfuerzo para que de una u otra manera nosotros podamos ser justos en esta tierra. Y un ejemplo de justo es Job. Lo sabemos, vaya usted a leer. Yo no voy a compartirle aquí la historia de Job. Creo que la mayoría sin duda la conoce, la ha leído, pero era una de las personas más justas en la tierra. Dice el Señor va y lo presume prácticamente delante de el acusador del Satán, ¿verdad? De Satán, va y lo presume y ya sabe usted lo que pasa. Entonces Job de una u otra manera siempre mantuvo su justicia, siempre mantuvo su integridad. ¿Por qué? Porque hizo lo que justamente en ese asunto de ser justo, hizo lo que él le agrada al Señor. Por eso el primer término tiene que ver con justicia personal, hacer lo que es recto según las normas de Dios, pero también incluye la pasión por establecer y extender el reino de Dios entre los hombres. Extender el reino de Dios, que incluye ¿qué? La justicia mía, no, la justicia de Dios. Entonces aquí ya vemos que puede ser una doble intención, tanto mía como sin duda que divina, porque cuando usted y yo tenemos la pasión por establecer el reino y predicar la palabra, extender el reino entre los hombres, sin duda es un asunto también espiritual que no podemos dejar a un lado, que no podemos pasar desapercibido. El apetito, hermanos, Iglesia Torrefuerte, el apetito por la justicia personal y por la extensión del reino de Dios conduce a un crecimiento espiritual y la felicidad. Te lo vuelvo a repetir, el apetito por la justicia personal, lo que vimos, aquí ya se están manejando los dos términos, el apetito por la justicia personal, o sea, personal de querer hacer lo que agrada a Dios, y por la extensión del reino de Dios conduce al crecimiento espiritual y a la felicidad. ¿Quieres crecer en esta tierra? Necesitamos practicar justicia. Necesitamos ser justos. ¿Quieres que el reino del Señor crezca? Porque cualquiera de las dos se trata de crecimiento, sea personal o sea del reino. Se trata simple y sencillamente de que debemos de crecer. Y debemos de crecer en todas las áreas.
en nuestra área moral, en nuestra área espiritual, en nuestra área como cristianos, en nuestra área como iglesia. No podemos tener iglesias estancadas con 10, 5, 15, 20, 30, 40 miembros durante 5, 10, 15, 20 años. Eso no es normal. Necesitamos crecer. ¿Quieres crecer? Necesitas practicar, tener apetito, hambre, sed por la justicia personal y por la extensión del reino. Y eso conduce a un crecimiento espiritual y a la felicidad. Porque ¿quién no está contento cuando va a la palabra? Tratando de buscar la justicia, la rectitud, en base a la palabra de Dios, satisfacer nuestra hambre y nuestra sed de justicia. No me digas que cuando tú vas a la palabra y encuentras alguna verdad y dices, tanto tiempo que leí aquí y Dios, gracias por esta preciosa enseñanza, gracias por lo que me compartes, Dios. Yo lo he experimentado, gracias a Dios, muchas veces. Y espero que ustedes también lo puedan hacer. Entonces, ese asunto de la justicia personal sin duda trae crecimiento espiritual y felicidad. A mí me trae gozo cuando encuentro verdades espirituales en la palabra del Señor y digo, Padre, gracias. En algunas ocasiones hasta he llorado por lo que el Señor me dice a través de su palabra y que después yo vengo y comparto con la iglesia, que en este caso yo vengo a compartirlo hoy con ustedes, agradeciendo a su pastor por esta invitación. Entonces, te repito lo último, el apetito por la justicia personal y por la extensión del reino de Dios conduce al crecimiento espiritual y a la felicidad. En el mundo, hablando del mundo, en el mundo la sed de justicia se relaciona con el deseo de venganza. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es que es justicia por tu propia mano. Acabamos de ver la situación de este ladrón de la combi, ¿verdad? La paliza que le dieron. Y le hago una pregunta. Y quiero que la conteste muy honestamente. No mueva la cabeza, ni diga sí, ni no. Nada más contéstela hacia sus adentros. Cuando usted vio a los de la combi, ¿no le dieron ganas también de ser como esos que estaban ahí dándole? Esa es la justicia del mundo. Y es incluso nuestro deseo carnal. Y deseo, ay, dale. Porque así somos nosotros. Por eso insisto, en el mundo la sed de justicia se relaciona con el deseo de venganza. Pero en la Biblia no. En la Biblia es completamente distinto. En la Biblia este concepto de justicia es completamente diferente. Por eso insisto, estos de la combi hicieron justicia por su propia mano. No vamos a ver si estuvieron bien o mal. Ese no es el punto. Cada uno tendrá su punto de vista, su opinión. No es el tema aquí en realidad. Ni siquiera yo le voy a responder qué pienso al respecto. Pero esa es la justicia. Que allá afuera es que la ley no hace nada. Pues tomamos justicia por nuestra propia mano. Puede que tenga eso, hermanos, sus pros y sus contras de una u otra manera. Pero bueno, allá afuera se relaciona con el deseo de venganza, pero en la Biblia no es un concepto diferente. En el reino de Dios, en la Biblia, lo que es justo no lo determinan las cortes legales ni los congresos, sino Dios. Justicia en el reino de Dios es hacer las cosas como Dios manda. Y eso nos hace llegar otra vez a la justicia personal y a la extensión del reino de Dios. Nuevamente, justicia en el reino de Dios es hacer las cosas como Él manda, no como nosotros queramos. Los salmos imprecatorios, qué lata dan algunos con los salmos imprecatorios, si se puede orar pidiendo el mal para uno, para el otro, que si podemos orar para que se muera, porque vemos en la Biblia que el salmista oraba, Señor, llévate a mis enemigos y párteles la boca, porque así decía. Pero lo que se nos ha olvidado de esos salmos imprecatorios, de la justicia, es que el salmista siempre clama a Dios. O sea, él siempre deja toda situación al Señor. Padre, me han hecho esto mal, encárgate. Y sí, hay ocasiones en que es muy específico, pero en ningún momento el salmista dice, Señor, ayúdame a mí, mira, úsame a mí para aniquilar a mi enemigo. Eso nunca lo encontramos. El salmista siempre deja la justicia, la venganza en manos del Señor. Sí, es muy específico en algunos, pero tarde que temprano él siempre deja todo en manos del Señor. Señor, haz tú lo que tengas que hacer. Tú, sí, la venganza es tuya, Señor. La justicia es tuya, no mía. Entonces, la justicia en el reino de Dios es hacer las cosas como Dios manda. Muy bien. Entonces, vamos ahí, ¿verdad? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y con esto voy a concluir, con esta última enseñanza. Entonces, ya vimos ahí la ocasión. Ya vimos la palabra bienaventurado. Ya vimos la frase, los que tienen hambre y sed. Ya vimos la frase de justicia y ya ahora vamos a ver la frase serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Es decir, nos da la razón
El Señor Jesús nos da la razón por qué debemos de anhelar, por qué debemos de tener hambre y sed de justicia. Y la única razón, no hay otra, la única razón es porque Él la va a proveer. Es porque Él la va a proveer en un sentido espiritual. Él va a proveer, Él nos va a saciar. La palabra en realidad es hartar, que te hartes de lo que Dios te va a dar. Y se me viene a la mente cuando dice el salmista allá en el Salmo 23, mi copa está rebosando hasta el tope, está la copa que nada más la mueves tantito y aunque no le quieras tirarla, le tiras porque está a rebosar esta copa. La intención es esta, que de hartarte, de tanto que te va a saciar el Señor. ¿Te acuerdas cuando el pueblo de Israel pidió codornices? El Señor que dijo, les voy a dar codornices, quieren carne, les voy a dar codornices hasta que les salga por las narices, o sea, hasta que se sacien, ¿verdad? Entonces, aquí esta palabra, serán saciados, sin duda tiene esa intención de hartarse. O sea, que hasta tú digas, ya, Señor, suficiente, porque así es el Señor con cada uno de nosotros. Entonces, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque serán saciados. Si tú deseas, anhelas, tienes hambre, sed de la justicia de Dios, el Señor no te va a defraudar, el Señor te la va a proveer si en verdad la necesitas, porque tú dirás, como vimos, algunos dicen, no, yo ya estoy lleno, o yo estoy enfermo, mejor no quiero absolutamente nada, porque también los hay, ya lo vimos. Entonces serán saciados. Cada uno, hermanos, cada uno tiene hambre y sed. Cuando uno generalmente tiene hambre y sed, ¿qué es lo que hace? Pues vas a buscar de comer o vas a buscar de beber, ¿no? Esa es la lógica, porque es una necesidad y necesitamos suplirla. No puede quedarse así porque esa persona puede enfermarse o puede morir. Entonces, con esto te estoy diciendo, si tú no tienes hambre y sed de justicia, si tú no tienes hambre y sed de Dios y de las cosas espirituales, puedes morir en un sentido, te vas en un sentido espiritual, por así decirlo. No me estoy refiriendo a que vas a perder tu salvación, para nada. Eso no, eso obviamente no creemos eso. Pero te vas a enfriar, hermano, y vas a morir en un punto aquí humano de que pues vas a estar estancado en tu vida. Y la verdad es que no podemos estar estancados. Entonces, cuando uno tiene hambre y sed, generalmente va y busca qué comer o qué beber. No puede quedarse así porque puede morir o puede enfermarse en su caso o morir. Aquellos, con esto concluyo, aquellos que somos hijos de Dios debemos buscar la justicia del Señor y entonces sí seremos saciados en abundancia, porque dice, porque ellos serán saciados. Y esta palabra de saciar es hasta que te hartes, eso quiere decir en abundancia. Entonces bien puede decir, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán hartos, o porque serán hartados, o porque serán llenados. Por eso la palabra que se ha usado es serán saciados. Así que, hermanos, espero que en realidad nosotros tengamos hambre y sed de la justicia de Dios, que tengamos hambre y sed de crecimiento personal y que en esa justicia de Dios nosotros anhelemos, tengamos hambre y sed de hacer lo que a Dios le agrada, que tengamos hambre y sed de hacer la voluntad de Dios, que tengamos hambre y sed de estar en relación con nuestra iglesia, que tengamos hambre y sed de orar, hambre y sed de relacionarnos con Él, hambre y sed de las cosas espirituales, hambre y sed. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Entonces, si tu hambre es un hambre espiritual, el Señor la va a saciar. Y cuando tú busques primero el reino de Dios y su justicia, entonces todas las cosas vendrán por añadidura. Padre, gracias. Gracias por la oportunidad, Dios, de poder compartir con esta iglesia preciosa. Bendice a mis hermanos que también tienen tiempo sin reunirse. Ayúdales, dales esperanza, paciencia para poder esperar el momento en el cual habrán de reunirse nuevamente con su pastor, con mi hermano Edmundo y con mi hermana Vero, pastores de esta iglesia. Oramos por la iglesia, Señor, para que le bendigas, la guardes, la protejas. Oramos, Señor, por la economía de cada hermano, de cada oveja. Oramos por mi hermano Mundo, su matrimonio con mi hermana Vero. Bendíceles, Padre Celestial. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, primeramente a su pastor, hermano Edmundo Arroyo. Gracias por la invitación de poder compartir palabra con ustedes. Gracias, hermano. Te mando un abrazo, un saludo. Valoro
la amistad que tengo contigo, con tu esposa, que el Señor les bendiga. E iglesia, también Dios les bendiga. Cuídense mucho, gracias. Espero esta palabra haya sido de bendición a su vida. Dios les bendiga.